Bueno, entonces hablábamos la clase pasada sobre esas tres fases y empezamos a mirar las tareas al interior de la primera fase o la fase de análisis. Digamos que la tarea principal de esa fase es la definición de la problemática y encontramos también en la parte teórica, estamos hablando acerca de cómo empezar a desarrollar esa fase de la metodología proyectual que busca la definición del problema. Recuerden que la definición del problema es conocer en detalle la problemática, conocer cuáles son las causas, cuáles son los efectos, quiénes son los actores involucrados dentro de la problemática, entendiendo a los actores como los usuarios directos e indirectos, los clientes, bueno, todas las personas pues que están dentro del contexto en el cual se está desenvolviendo la problemática y por supuesto en el contexto de uso. Adicionalmente, entonces también tenemos el análisis, tenemos que encontrar el análisis del mercado, que es precisamente saber o conocer ese contexto en donde se desarrolla. Entonces, el análisis del mercado de alguna manera nos permite o nos pide primero segmentar un público objetivo para saber, pues, obviamente, del que hacen parte los diferentes usuarios y nos permite también conocer allí cuál es la situación o el estado del arte actual de acuerdo a digamos, a la ubicación geográfica, de acuerdo, por ejemplo, al entorno cultural, al entorno religioso, político, social, económico, bueno, todas estas características que hacen parte del contexto. Y finalmente, también hace parte de esa definición del problema lo que es el análisis de tecnología. El análisis de tecnología es el que se ve como la búsqueda de esos objetos o de esas soluciones que actualmente están respondiendo a esa problemática y que no necesariamente lo hacen de manera directa, sino también de manera indirecta, por ejemplo, como los productos sustitutos. En el caso de los productos sustitutos, pues eh, son productos que se utilizan para resolver esa determinada necesidad o problemática, pero no en todos los casos son productos que fueron creados para esa tarea específica. Bien, entonces allí puede encontrar uno diferentes objetos o puede encontrarse también con que de pronto la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para resolver esa situación problema. Entonces toca buscar diferentes alternativas. Vimos por qué era importante conocer esos tres elementos o esas tres unidades sistémicas, refiriéndome al usuario, al mercado y la tecnología, para estar en el centro de la problemática y poder conocer en detalle todo. Y que finalmente, cuando encontrábamos quién era el usuario, cuántos eran el mercado y cómo era la tecnología, a la vez también estábamos buscando subcategorías de problemas de cada uno de esas tres unidades sistémicas para poder entender el problema en detalle, que es un poco lo que ustedes hacían en Intro 2 cuando estaban viendo la metodología del árbol de problema, encontrar causas y efectos para poder entender el problema macro, viéndolo desde todas las diferentes problemáticas que están generando esa problemática general. Entonces, bueno, luego vimos una presentación que estaba relacionada con la planeación empresarial y veíamos cuatro tipos de proyectos diferentes que se enmarcan dentro de esa planeación empresarial. Esa planeación empresarial se puede hacer desde el equipo de trabajo o desde el proyecto mismo, entendiendo cada una de esas cosas como los diferentes objetivos a los cuales la empresa quiere lograr, ya sea para comercializar productos, para innovar en los productos, para ser eficaz y eficiente en los procesos de manufactura o en los procesos de logística de distribución o bueno, en todos los procesos que tienen las diferentes empresas y por supuesto también para responder a los cambios de la competencia, a los cambios en la tecnología y a identificar los productos exitosos del mercado pues para poder no hacer lo mismo o evitar hacer lo mismo y generar productos mucho más innovadores que los de la competencia. Esos eran como los tres elementos clave que
que hablábamos que podían modificar esa planeación. Entonces, de allí nacen unos tipos de proyectos y a la vez para desarrollar esos tipos de proyectos se generan unos tipos de diseño que se implementan allí. Entonces, cuando hablamos de los tipos de proyectos nos estamos refiriendo a cuatro grandes familias. La primera familia de la que hablamos, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Pues, profe, si hablamos de los cuatro tipos de proyectos, Sí, están los Los proyectos proyectos con nuevas plataformas de con nuevas producto. plataformas de ajá, producto. correcto. Que esos Ajá, proyectos correcto. Que esos con nuevas proyectos con plataformas de producto, a qué se refieren? O sea, ¿esa plataforma qué es? Pues, profe, que desarrolla como una plataforma entre varios productos. Usted dio el ejemplo de la Mac, que por ejemplo se lanzaba una plataforma que sostenía varios dispositivos. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una plataforma, estamos hablando un producto o un proyecto base en el cual más adelante una serie de, digamos, una familia de productos se va a basar en ese, en el funcionamiento de ese. Por ejemplo, los sistemas operativos. ¿Sí? El Windows es un producto plataforma o es un proyecto plataforma. ¿Por qué el Windows es un proyecto plataforma? Porque como sistema operativo funciona para que muchos otros dispositivos funcionen con ese sistema operativo. Y entonces el ejemplo concreto que dice el compañero allí fue el que colocamos de lo que desarrolló Apple. Apple cuando desarrolló el iPhone, hizo el desarrollo de la plataforma iOS como el sistema operativo de los dispositivos móviles y basándose en esta plataforma creó una familia de productos que funcionaban con esa plataforma. Eran el iPad, el iPod Touch, bueno, todos los productos que hay, el reloj, bueno, todos los demás que hay. Segunda familia, ¿quién me dice otro diferente que me diga qué familia se trataba? Profe, los proyectos con derivados de las plataformas de productos existentes. Sí, señor, derivados de plataformas de producto existente. Usted mismo, ¿en qué consistían esos proyectos? Estos eran los que se generan a partir de plataformas ya existentes, ¿no? Y dábamos los ejemplos de las aplicaciones Ajá, para productos de Apple. exactamente. Entonces, en este caso, los proyectos derivados de las plataformas es cuando yo ya tengo como empresa desarrollada esa plataforma y el producto derivado se convierte en esa familia de productos que se están basando en esa plataforma. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del iPhone, del iPad, del iPod Touch, del Apple Watch, todos estos productos son productos derivados que funcionan con la plataforma iOS. Pero también podemos hablar como producto derivado de la plataforma, digamos, las aplicaciones que uno desarrolla para que funcionen con ese sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es la plataforma y yo desarrollo una aplicación que funciona bajo los parámetros de esa plataforma. Entonces, en ese caso, me toca entender cómo funciona la plataforma para poder adaptar mi diseño al funcionamiento de esa plataforma. Aquí entra también todo lo que tiene que ver con el negocio de los accesorios. Cuando usted quiere comprarse unos audífonos, por ejemplo, para su celular, unos audífonos Bluetooth, entonces esos audífonos Bluetooth es un derivado de la plataforma. De la plataforma en este caso, ¿cuál? Pues del teléfono celular que usted vaya a generar. O si se conectan por Bluetooth, pues estaríamos hablando que el Bluetooth sería la plataforma. ¿Listo? Entonces, esos son los productos plataforma. Tercera familia, otro diferente que me diga de qué consiste. Listo, Mauricio. Proyectos con mejoras Ah, bueno, incrementadas a productos existentes. listo. Proyectos con mejoras incrementales al producto existente. Explícame cómo funciona ese, Carol. Consistía en modificar los productos existentes para tenerlos vigentes y competitivos en el mercado. Exactamente. Entonces, cuando uno habla de una mejora incremental al producto existente, lo que está hablando es de que yo tengo el producto que ya existe, que es un producto que yo mantengo, o sea, ya lo estrené, ya lo saqué al mercado y simplemente lo que hago es sacar mejores versiones de ese producto más adelante para mantenerlo allí que lo estén vendiendo. Y para obviamente mantenerlo vigente, lo que hago es cambios o estéticos, en este caso aplicando rediseño, o hago cambios en el desempeño, es decir, que tenga más memoria, que tenga mejor cámara, que tenga, en el caso de los celulares, ¿no?
que tenga más memoria, que tenga mejor cámara, que tenga más duración de la batería, no sé qué. Entonces ahí estoy modificando el desempeño, pero el teléfono sigue sirviendo para lo mismo. Entonces simplemente el objetivo de este proyecto es mantener el producto vigente en el mercado y que lo estén vendiendo. Y cuarto producto, ahora sí, Mauricio. Productos fundamentalmente nuevos. Sí, señor, ¿en qué consiste ese? Yo lo ligo mayormente a la innovación, que es de la misma plataforma se toman diferentes necesidades y las convierten en soluciones como productos. Es decir, la innovación, por ejemplo, la llegada del Apple Watch, de los AirPods y cosas por el estilo, son productos fundamentalmente nuevos. Sí y no, dependiendo cómo lo mire Ajá. uno, dependiendo cómo lo mire uno. Pero hay que tener en cuenta, Mauricio, que la palabra clave aquí para definirlo del proyecto fundamentalmente nuevo radica en que el producto o la tecnología del producto debe romper el paradigma. Es decir, debe ser un producto que no haya sido creado anteriormente o que su tecnología no se haya visto anteriormente. O por ejemplo Ok. el ventiladorcito que vimos ese, que pues ventiladores ya hay creados, pero no con esa tecnología, ¿sí? Entonces eso fue lo que rompió el esquema del paradigma. En este caso, por ejemplo, los productos que dice Mauricio, de pronto el que nació primero, que fue el Apple, sí, el iPhone, perdón, sí, porque ese fue el que rompió el paradigma de lo que hasta ese día habían sido los teléfonos celulares, ¿correcto? Pero ya, por ejemplo, cuando nosotros miramos un iPad, cuando nosotros miramos un Apple Watch, están basados, esos serían derivados de la plataforma, están basados en el anterior. Entonces, como el primero que salió, sí, pero después los otros ya son derivados de la plataforma. Entonces, este tipo de productos, de proyectos que generan un producto nuevo, totalmente innovador, que rompe el concepto o paradigma de lo que era ese tipo de producto antes, es decir, un producto que no existía, en el que estamos aplicando innovación radical, son productos que pueden resultar un muy buen negocio si dan resultado. Me refiero a que si usted como empresa saca un producto de estos que es altamente innovador y pega en el mercado, el producto es un boom. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se va a poner de una como el referente tecnológico, como el referente empresa que usted desarrolla productos, etcétera. Pero adicionalmente también tienen un factor de riesgo. El factor de riesgo radica en que si es un producto que no pega, pues usted perdió el tiempo y perdió el dinero en términos del desarrollo del producto. ¿Listo? O sea, profe, que en ese caso el riesgo es alto, ¿no? Sí, señor. Son productos de alto riesgo, pero como le decía, si finalmente pegan en el mercado, pues son productos que van a dar unas muy buenas utilidades y que lo van a posicionar a usted dentro del mercado de sus competidores como el líder. Es como muy similar a las innovaciones transformacionales. Exactamente, sí, de hecho es una innovación transformacional o lo que nosotros conocemos como innovación radical. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son los cuatro tipos de productos y a esos cuatro tipos de proyectos, esos cuatro tipos de proyectos están asociados cuatro tipos de diseño, que son diseño fundamentalmente nuevo, que se aplica a la creación de plataformas y a la creación de productos fundamentalmente nuevos. Este tipo de diseño lo que busca precisamente es generar una tecnología nueva o romper el paradigma con un producto innovador radical, ¿no? Tenemos entonces también la variante de diseño. No, bueno, vamos a hablar con el diseño adaptativo primero. Diseño adaptativo, que es el que se aplica a los derivados de las plataformas. ¿Por qué se conoce como diseño adaptativo? Porque es adaptar un sistema a otro, ¿sí? Entonces son dos cosas que ya están creadas, simplemente cuando nosotros las juntamos, pues creamos un producto nuevo, estamos generando una innovación incremental sobre un producto nuevo. Entonces era lo que les explicaba sobre el tema relacionado por ejemplo, a la bicicleta y el motor de guadaña. Muchachos, denme un segundito. Estamos hablando acerca del diseño adaptativo y el diseño adaptativo tiene que ver cuando yo adapto un sistema a otro. Entonces era el ejemplo que yo les daba. Cuando yo tengo una bicicleta y tengo un motor de guadaña, son dos sistemas completamente diferentes, pero cuando los uno estoy generando un producto
que obviamente trabaja en función del otro. Entonces aquí se hace la adaptación de un medio al otro. Luego tenemos el otro tipo de diseño que es la variante de diseño. Entonces, ojo con la variante de diseño es la que se aplica a la mejora incremental al producto existente. ¿Qué significa esto? Que la variante de diseño es el tipo de diseño que permite modificar el desempeño del producto, pero el producto no cambia la configuración. Entonces, es lo que sucedía con los celulares que recién les estaba explicando. Si usted tiene un celular, por ejemplo, un iPhone 5 y salió el iPhone 6 hace lo mismo que el iPhone 5. Lo que pasa es que lo hace mejor, o sea, lo hace con mejor desempeño. La batería dura más, el display es más, tiene los colores más brillantes, la memoria es mayor, la cámara es de mejor resolución, etcétera, etcétera. Entonces, los dos productos hacen lo mismo. Lo que pasa es que la novedad radica en que se modifica el desempeño. Y este variante de diseño, este tipo de diseño, se tiende a confundir mucho con lo que comúnmente se conoce como el rediseño. Porque el rediseño también plantea un cambio, pero ojo, que responde a las tendencias de consumo del mercado. En este caso, cuando el cambio es estético, estamos hablando de rediseño. Cuando el cambio tiene que ver con el desempeño, estamos hablando de variante de diseño. Por supuesto, con la mejora de los productos, pues vienen no solamente cambios estéticos, sino cambios de desempeño. Entonces, para mantener los productos vigentes en el mercado, se utilizan ambos, el rediseño y la variante de diseño. ¿Cómo los identifica uno? Con lo que les explicaba, por ejemplo, del Mazda. Usted tiene un Mazda 2 modelo 2016 y ese viene con sus farolas, con el diseño de sus farolas alargadas y todo el rollo, y sale el modelo 2017 y coge el diseño de las farolas alargadas y lo cambia por unas farolas un poquito más redonditas en la forma, estamos hablando solamente de rediseño. Pero si esa farola cambia no solamente la forma, sino que adicionalmente en el 2016 alumbraba con bombillo amarillo y en el 2017 con bombillo de filamento, y en el 2017 alumbra con tecnología LED. Entonces ya hay una mejora en el desempeño porque la tecnología LED consume menos y adicionalmente ilumina más. Entonces estamos hablando de que hay una mejora en el desempeño del producto. En este caso no solamente sería rediseño, sino también sería variante de diseño. ¿Correcto? Entonces esos son los 4 tipos de diseños y los 4 tipos de proyectos que vimos en la clase pasada y que están enmarcados dentro de la planeación. Entonces también la clase pasada nosotros empezamos a hablar sobre la problemática, de cómo definir la problemática. Iniciamos con la definición de qué era un problema como una situación que no tiene solución o que se está buscando resolver a través de la metodología proyectual de diseño, o una necesidad que no está resuelta y que busca obviamente ser resuelta a través de la metodología proyectual de diseño. Entonces vamos a ver el tema de las necesidades, ¿listo? Ese tema de las necesidades, entonces vamos a ver cómo se clasifican. Listo, vamos a comenzar por acá. Con la identificación de las necesidades y viendo, digamos, el pensamiento o revisando el pensamiento de un autor que se llama José Jurán. Entonces, bueno, ¿qué es una necesidad? Nosotros habíamos hablado anteriormente en la clase pasada que una necesidad es un problema que no está resuelto. Pero aquí vamos a verlo de una manera más amplia. Entonces, la necesidad es una sensación de carencia que está unido al deseo de satisfacerla. Un deseo es una necesidad que toma la forma de un producto, marca o empresa. Y ojo con esto, las necesidades no se crean, sino que existen. Lo que se crea o se fomenta es el deseo. Bueno, esto es una afirmación, esta última es una afirmación que puede generar cierta discusión. Por ejemplo, ¿ustedes creen que las necesidades se crean o no se crean? O sea, uno puede crear una necesidad. Mauricio. Profe, pues se puede explicar, por ejemplo, cómo hace Apple.
digamos que tú compras la iPad 5 Pro 2020, Ajá, pero no incluye el Apple Pencil. ok, Lo venden aparte a un precio y eso que el Apple Pencil pues tiene muchos usos y facilidades. Entonces eso le genera cierta necesidad al consumidor para poder hacer más óptimo el tiempo y los trabajos que hace. Por listo, ejemplo, Apple pega mucho con eso. ok, pero la pregunta concreta para vos, Mauricio, ¿es la necesidad de comprar o sea, lo que está fomentando Apple, es la necesidad de comprar el Apple Pencil o es el deseo o es de fomentar el deseo de tener el Apple Pencil? Digámoslo así, los seres humanos tienen más que todo un deseo, así como dice usted, deseo de optimizar las cosas. ¿Correcto? Menos tiempo, más producción. Ujú, Entonces, para eso se necesitan ciertos implementos. O sea, cuando se inventó las herramientas en la antigüedad, eso optimizó mucho el tiempo y los seres correcto. humanos empezaron a ver las herramientas como necesidades para poder mejorar tanto la calidad como optimización de lo mismo. Ajá. Entonces, así mismo se podría aplicar a esto. Además de que también se genera un deseo, también se lo ponen como una necesidad para que el consumidor lo vea más atractivo y termine por comprarlo para poder optimizar su tiempo. Listo. Bueno, está bueno el pensamiento, Así lo veo pero yo, así lo sí, veo sí, yo. sí, está bueno el pensamiento y precisamente chévere que generemos el tema de la discusión acá. Pero pongámonos a pensar todos una cosa. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de un celular, de un teléfono celular, poniendo de pronto en perspectiva un poquito el ejemplo que colocaba Mauricio. Apple cada vez que lanza un celular, digamos, ahorita que va a lanzar el iPhone 12 dentro de unos meses, de alguna manera lo que está haciendo es fomentar el deseo en la gente de tener el iPhone 12 o creando la necesidad de que compren el iPhone 12. Entonces, esa es la pregunta del millón. Entonces, vamos a intentar resolverla. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre una necesidad, de fomentar una necesidad, o sea, de crear una necesidad o fomentar la necesidad o fomentar el deseo, que son dos conceptos completamente diferentes. Ya vamos a ver por qué. Si nosotros nos vamos muy atrás en el tiempo, ¿sí? Cuando los teléfonos celulares fueron creados, el primer celular que se creó era un Motorola. No sé si ustedes lo han pillado. ¿Sí? Venga, yo les muestro aquí. Eh, el primer celular de Motorola era este. Aquí esto era un ladrillo bastante... Bueno, y eso que antes de este estuvo, porque digamos que la necesidad precisamente que estaba, a la que está respondiendo la telefonía celular era a responder con la portabilización de la comunicación. ¿A qué me refiero? Mire que la necesidad que resuelve un teléfono celular y específicamente este teléfono celular es ¿cuál? Comunicarse, ¿sí? Comunicación. Antes del teléfono celular, ¿qué había? Estaba el teléfono fijo. El teléfono fijo respondía a una necesidad de ¿qué? De comunicación. Que yo necesito, por ejemplo, o sea, ¿cómo funciona el tema del teléfono fijo? Levanto mi teléfono, marco, llamo a otra casa, en la otra casa contestan y yo puedo comunicarme a una distancia larga. ¿Sí? Eso era lo que resolvía. Esa es la necesidad que resuelve, la necesidad de comunicación. Cuando sale el teléfono celular, no solamente está resolviendo la necesidad de comunicación, sino que está resolviendo la necesidad de portabilizar esa comunicación. Porque ¿qué pasaba con el teléfono fijo? Si a usted lo llamaban a la casa y usted no estaba, pues no había manera de ubicarlo. Sino, si no, perdón, hasta que usted llegara a la casa y le decían, vea, le dejaron este mensaje o que vuelva la llamada o etcétera. Así era que funcionaba el mundo hace 20 años, ¿sí? 20, 25 años. Entonces, en ese sentido, mire que cuando nace el teléfono celular, ojo, no están haciendo una necesidad, porque la necesidad es inherente al ser, la necesidad de comunicación la ha tenido el hombre a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Desde la época de las cavernas, ¿cómo se comunicaban los cavernícolas? Pues a través de los dibujos que hacían en las cavernas, en las paredes de las cavernas, que intentaban escribir, por ejemplo, las historias o las cosas que les sucedían a ellos.
¿sí? Que cuando cazaban los animales, que cuando esto, que cuando descubrieron el fuego, bueno, todo este tipo de cosas, todos esos dibujos y eran básicamente la comunicación. Entonces mire que la necesidad de comunicarse ha estado presente durante toda la historia del hombre. La necesidad de portabilizar esa comunicación, entonces surgió de manera inherente, no fue creada, sino que fue una necesidad que fue asociada a otra necesidad. Estoy hablando de la necesidad de comunicación y de llevarme esa comunicación, de portabilizarla. Son dos necesidades que ya eran inherentes al ser, que no fueron creadas, sino que simplemente existían y se unieron, se fusionaron para generar un producto nuevo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros de las necesidades, estamos hablando de cosas que son inherentes al ser. Lo que realmente hacen las empresas es fomentar el deseo de adquirir un producto que le resuelve a usted una necesidad. Entonces, para seguir con el ejemplo del celular, este fue el primer celular que se creó y este fue el celular que tenía la necesidad o resolvía la necesidad de portabilizar esta comunicación. ¿Por qué? Porque este celular solamente servía para llamar, ¿sí? O sea, hacía lo que hacía el teléfono fijo, la diferencia es que usted se lo podía llevar para donde usted quisiera. Esa era la única diferencia con el teléfono fijo. Entonces presentó un cambio, una innovación radical con respecto a lo que era el teléfono fijo. En ese caso, se planteó como un proyecto fundamentalmente nuevo al que se le aplicó un tipo de diseño innovador. Entonces, después, con la evolución del teléfono celular, fueron incluyéndole la resolución o fueron resolviendo otras necesidades. Tanto así que hoy en día el teléfono celular es un aparato con el que usted lo que menos hace es llamar, ¿sí? Porque realmente usted está más por ejemplo, en WhatsApp o en otras aplicaciones o navegando en Internet que llamando. Entonces mire que la necesidad de comunicación sigue latente. La necesidad de portabilizar esa comunicación, porque si usted lo quieren llamar a alguna parte o lo que sea, pues lo llaman directamente al celular y ahí, digamos que entre comillas hay garantía de que lo encuentren. Entonces está resolviendo esas dos. Ahora, ¿qué pasa si porque digamos, si yo tengo un iPhone 11, pero también lo comparo con un Nokia 1100, que es este celular que tiene la linternita y que tiene el jueguito de culebrita? Los dos están respondiendo a la misma necesidad básica de comunicación, pero no están respondiendo de igual manera a la misma necesidad de realización del ser. ¿Por qué? Porque el iPhone 11 a usted le da estatus, el 1100 no. Estamos hablando que la necesidad de estatus tampoco se creó, la necesidad de estatus es inherente al ser, precisamente porque el ser humano es un ser codicioso, de acuerdo a lo que dice José Jurán. ¿Por ahí va a hablar Mauricio? Profe, solo una pregunta, qué pena me interrumpo. Sí. Cuando pasa del teléfono fijo al que nos están mostrando, ¿eso fue una variante de diseño? No, ahí ¿O estamos qué? hablando que es un producto fundamentalmente nuevo, porque ahí se innovó la tecnología. El teléfono ya existía, pero lo que se hizo fue que se generó una nueva tecnología que permitía portabilizar esa línea telefónica. Entonces fue original a innovación o algo así. Correcto, sí, un diseño Ah, original, listo. aplicación de diseño original y un producto fundamentalmente nuevo. Listo, profe, Entonces, gracias. bueno, cuando sale el iPhone, que es el que rompe el esquema o el paradigma de lo que hasta la fecha era un teléfono celular, o por lo menos la interfaz o la forma de interactuar con un teléfono celular, Apple lo que está lanzando allí no es es un producto fundamentalmente nuevo, pero ojo, no está creando una necesidad, porque la necesidad de comunicación es la misma, ¿correcto? Ahora sí vámonos al ejemplo que ponía Mauricio ahora, por ejemplo, con el Apple Pencil. La necesidad que está resolviendo el Apple Pencil es fomentar la eficiencia en el trabajo. Esa es la necesidad que está resolviendo, pero la necesidad ya estaba creada. Uno necesita ser eficiente cuando trabaja. ¿Sí me hago entender? O sea, las necesidades son inherentes al ser. ¿Qué es lo que hacen entonces las empresas? Fomentar el deseo de adquirir esos determinados productos. Y para fomentar el deseo de adquirir esos determinados productos lo hacen obviamente a través de la innovación. Cuando usted innova como empresa en sus productos, haciendo innovación incremental con los productos que ya tiene y generándole mejoras,
Entonces, lo que está haciendo es fomentar el deseo de tener esas mejoras tecnológicas en un dispositivo que usted ya tenía. Cuando usted saca un producto nuevo que Profe, dame un segundito, que revoluciona el mundo de la telefonía celular, de los zapatos, del televisor, de lo que sea, una tecnología nueva, usted quiere adquirir eso no porque necesita resolver, o sea, si usted tiene un televisor en el que usted le permite ver los canales de televisión por cable y le están vendiendo otro que tiene mejor color, mejor no sé qué, usted lo que está tratando de resolver ahí es su necesidad con respecto al uso de un determinado producto, a la eficiencia o a sentirse mejor o eso, pero esa necesidad es inherente al ser, no la está creando el producto como tal. Ahora sí. profe, pues, o sea, yo pensaría, ¿no sería mejor que se diría que como tal se está fomentando es la necesidad? Porque, por ejemplo, con el ejemplo del celular, pues Uh-huh. si usted compra el celular, pero el celular necesita de un lapicero, pues sea porque para dibujar o bueno, lo que se haga con el lapicero, sería que usted está comprando el celular y también adquiere una nueva necesidad, ¿no? O sea, tal vez no es que es como tal, Está fomentando el deseo que le soluciona la necesidad. En ese caso, ¿cuál es la necesidad que resuelve el lapicero? pues yo diría que sería escribir, no sé para qué es. La eficiencia en el trabajo. O sea, si usted compra un celular, digamos, si usted compra un iPad y le viene sin el lapicero, usted lo puede, el trabajo que puede hacer en un iPad lo puede hacer con el dedo, ¿sí o no? Pero si usted lo hace con el lapicero, lo puede hacer más rápido. Entonces ahí lo que está fomentando es el deseo de tener el lapicero, que es el que le resuelve la necesidad de trabajar más rápido. O sea, la necesidad de ser eficiente en su trabajo, pero esa necesidad no la creó el lapicero. La necesidad de eficiencia en el trabajo la resuelve usted con todos los elementos que usted tiene. El teléfono celular le resuelve la necesidad de eficiencia en el trabajo. Un computador más rápido le resuelve usted la eficiencia de un trabajo más rápido. Pero a eso es lo que me refiero, que la necesidad no se crea. Se fomenta el deseo de resolver esa necesidad a través de los productos, pero la necesidad es inherente al ser, o sea, las necesidades ya están creadas. Eso es lo que estoy diciendo yo. No sé si me hago entender. Sí, sí, profe. Listo. Sebastián y después Mauricio. Pues, o sea, básicamente cuando dices que no se crean necesidades, se refiere a que, o sea, hay muchas necesidades pues, de que las personas ya las tenemos claras, pero básicamente el trabajo de la empresa sería como que darle a conocer al público las necesidades que tiene para así fomentar ese mismo deseo del que estarías hablando. La vaina va por ahí, pero más que darle a conocer, no es tanto darle a conocer al público la necesidad porque el público ya la conoce. Lo que hace realmente la empresa es detectar las necesidades. ¿Para qué? Para responder con productos que fomenten el deseo en las personas de resolver esas necesidades. En eso consiste el negocio. ¿Listo? Por ahí es la vaina. Precisamente de eso depende, obviamente, todo este tema de la metodología proyectal de diseño. ¿La innovación en qué se basa? Pues en que yo pueda generar productos que fomenten el deseo en las personas de tener esos productos. ¿Y qué es lo que va a hacer que fomenten el deseo de tener los productos? Pues que le resuelven una necesidad que ya es inherente en el ser. ¿Listo? ¿Quién era el otro que iba a hablar? Mauricio, creo que era. Sí, profe. Iba a decir que yo creo que entonces sería como más fácil decir de que las empresas te generan, como Apple, te generan el problema y te venden la solución. Algo así, exactamente. Te muestran el problema más que te lo generan, porque el problema ya está generado. O sea, te muestran el problema y te venden la Te solución. venden la solución. Porque lo que hablamos, si la necesidad es un problema, los problemas son inherentes al ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera o lo que fomenta constantemente el problema? Entonces, ya vamos a ver ese modelo en lo que dice este autor José Jurán. Entonces, póngale cuidado. José Jurán dice lo siguiente. Bueno, mire lo que leíamos aquí en la primera diapositiva. Un deseo es una necesidad que toma la forma de un producto, marca o empresa. ¿Sí? O sea, la empresa o los productos se muestran como la solución a mis necesidades, entendiendo que una necesidad es la sensación de carencia al resolver esa necesidad. Entonces póngale cuidado a lo que dice José Jurán. Bueno, vamos a mirar también porque es que en este punto es importante entender no solamente las necesidades, sino también
los usuarios, los diferentes tipos de usuarios que hay. Nosotros habíamos hablado de usuarios directos e indirectos la semana pasada y habíamos dicho que se entiende como usuario la persona que usa el producto, es decir, que está en interacción con el producto. Pero también es importante entender aquí el usuario cliente. Entendiendo el usuario cliente es la persona que paga por el producto, es decir, es el que accede a un producto a través de una transacción, ya sea una transacción económica o un canje o cualquier otra cosa. Pero, ¿por qué hay que hacer una diferencia entre el usuario y el cliente? Porque no necesariamente todos los productos tienen, o sea, el usuario es el mismo cliente, pueden ser diferentes también. O sea, por ejemplo, en lo que veíamos, un juguete para niños. ¿El usuario quién es? El niño. ¿El cliente quién es? El papá, porque el papá es el que compra el juguete para el niño. Entonces, mire que allí el análisis uno lo debe hacer desde diferentes perspectivas. La perspectiva del papá, de acuerdo a lo que veíamos, que es el interés que tiene el papá de que ese juguete sea seguro para el niño, de que sea educativo para el niño, de que sea económico para que no afecte tanto su bolsillo, de que sea duradero para que si, por ejemplo, el niño lo deja caer o lo estrella contra las paredes o algo, no se vaya a dañar. ¿Cuál es el objetivo del niño? Entretenerse, ¿sí? Que el juguete sea, además de entretenido, sea resistente, por ejemplo, para que no para que pueda hacer, digamos, más cosas con el juguete. Cosas de ese tipo. Entonces, mire que las necesidades aquí son diferentes para el usuario que como para el cliente. Entonces, mire el pensamiento de este autor que se llama José Jurán. Esto que vamos a ver está extraído del libro Jurán y la calidad por el diseño, en el capítulo 4. Entonces, Jurán habla acerca de las necesidades, del alcance de las necesidades humanas. Él establece esta premisa. Las necesidades humanas parecen no tener límites, tanto en volumen como en variedad. Y él dice que los seres humanos somos seres codiciosos. Entonces, él establece que precisamente los agravantes de que uno encuentre esas necesidades cada vez más latentes, o que esa sensación de carencia sea cada vez más amplia, es la codicia, ¿sí? Que los seres humanos somos codiciosos. Y uno se pone, digamos, a mirar ejemplos a nivel mundial y uno encuentra incluso hasta con uno dice, sí, es que la verdad, los seres humanos somos seres codiciosos. Si usted tiene un trabajo y usted se gana el mínimo, usted compra las cosas del mercado, compra su ropa, bueno, las cosas que le alcancen con el mínimo. Pero en el momento en que usted, digamos, su jefe le dice, mire, ya no se va a ganar el mínimo, sino que se va a ganar el doble, ¿sí? De lo que se está ganando, o sea, 2 salarios mínimos. Entonces, ¿usted ahí mismo qué pasa? Pues usted no, lo primero que uno piensa es, bueno, con esa platica, si tengo deudas, empiezo a pagar deudas. Y conforme termine de pagar deudas, ¿qué empiezo a hacer con eso? No, empiezo a ahorrar para darme un viajecito, o empiezo a ahorrar para cambiarle no sé qué cosa a la moto, o de pronto pienso en ahorrar para comprarme una casa o un carrito, ¿sí? Entonces, mire qué es eso. La codicia es, entre más usted tiene, más quiere gastar. Entonces, eso es lo que agrava constantemente el tema de las necesidades, de que las necesidades, o sea, de que la carencia cada vez sea mucho más grande. Por eso, mire lo que hablamos ahorita. Si usted tiene un celular, un 1100, y usted está ganando el mínimo, pues usted está bien con ese celular porque no le alcanza para comprarse otro. Pero resulta que de un momento a otro usted se está ganando ya 5 millones de pesos o 10 millones de pesos y sueldo de congresista ahí mismo, de un día para otro. ¿Usted qué es lo primero que hace? No, vamos a cambiar esta mecha de celular que tengo, ¿sí? Entonces compra un celular de última generación, con toda la tecnología, con cámara, con no sé qué. ¿Para qué le servía el anterior celular? Para comunicarse. ¿Para qué le sirve el nuevo celular? Para comunicarse. Lo que pasa es que el nuevo tiene unas funciones que lo ponen a usted en otro estatus. Entonces, esa carencia fue mucho más grande en el momento en que usted empezó a ganar mucho más dinero. A eso es lo que es como el ejemplo de lo que está diciendo Jurán. Entonces, ¿qué pasa con el común de las personas? El común de las personas buscamos satisfacer 3 necesidades, que son como las necesidades básicas que establece Jurán. La necesidad de supervivencia, de seguridad y de comodidad. Esas necesidades van creciendo conforme aumenta la abundancia, que era lo que estábamos hablando ahorita. Entre más uno gana, más quiere gastar, ¿sí? Entonces, conforme usted tiene mayor poder adquisitivo,
usted busca que esas necesidades de supervivencia, de seguridad y comodidad estén mejor resueltas. Y esa situación se complica más por otras variables que son la cultura predominante social y el nivel tecnológico y otros. Yo le voy a explicar por qué. Usted, como cualquier ser humano, busca satisfacer la necesidad de supervivencia, la necesidad de seguridad y la necesidad de comodidad. Vamos a ponerlo en perspectiva. Supongamos que usted es una persona que es el dueño de una empresa y a usted le va muy bien. La sensación de supervivencia, ¿cómo la resuelve usted? Pues usted trabaja, tiene un puesto importante en su empresa, usted trabaja todos los días, madruga todos los días, hace un esfuerzo enorme en el trabajo para que usted le vaya bien y eso le permita tener mucha más platica. Entonces, esa necesidad de supervivencia hace que usted trabaje más para que usted pueda, para sobrevivir, comer mejor. Pero usted tiene dos opciones: ir al restaurante corrientazo o ir a un restaurante costoso. Si usted tiene con qué darse una buena comida todos los días, pues usted seguramente va a preferir ir al restaurante costoso. Entonces mire que la necesidad de supervivencia aumenta conforme aumenta la abundancia. La necesidad de seguridad. Entonces usted, por ejemplo, tiene su casa. Y resulta que su casa es un lote bastante grande y entonces usted, ¿qué manda a hacer? Usted llega y dice, bueno, me acabé de pasar a esta casa de 400 metros cuadrados y necesito hacerle un enrejado en malla para que no se me metan los ladrones. Entonces, ¿qué pasa? Eso vale un billete, ¿no? Entonces usted nuevamente está trabajando, como usted tiene un sueldo abundante, entonces no le importa invertir en seguridad para que a su casa no entren personas que no deberían. Y el tema de comodidad. Entonces, si usted está durmiendo, digamos, en un colchón duro y en el momento que usted llega a obtener un mayor salario, entonces lo primero que hace es, no, yo quiero estar mucho más cómodo, entonces voy a cambiar este colchón y voy a comprar un colchón mucho más cómodo, ¿sí? No importa lo que me cueste. O, por ejemplo, si usted tiene un carro, digamos, un Mazda 323 de los viejos, de los coupés, de esos que utilizan ahora para pirata. Entonces, usted le empieza a ir bien y empieza a ganar plata y le dieron unos negocios y empezó a ganar plata. ¿Qué es lo primero que usted hace? No, ya me voy a dar más comodidad, entonces ya me voy a comprar un carro nuevo. Entonces coge y se compra una camioneta, ¿sí? Entonces ya cambió el carro, quiere decir que usted está mucho más cómodo. Probablemente ese carro le ofrece una mayor seguridad porque tiene más airbags y más cosas en caso tal de que usted se accidente. Entonces ahí también está aumentando el tema de la seguridad. Entonces mire que esto es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las dos variables que complican las cosas? La cultura predominante social. ¿Por qué la cultura? Pues porque aquí usted ve, por ejemplo, y aquí en Colombia en ese sentido sí está el ejemplo mandado a hacer. Y es que usted sabe que aquí nadie se deja tirar tierra de nadie. Entonces, por ejemplo, si usted vive en Ciudad Jardín y tiene un carro, un BMW del año 2015, usted ve que su vecino compra el último Mercedes que salió. Y usted dice, no, yo man no me voy a dejar tirar tierra. Entonces, ¿qué hago? Voy al concesionario de la BMW y me compro el último BMW que salió, ¿sí? Para cambiar el mío. ¿Para qué? Pues para que no quedar como menos que el vecino. Entonces, esa es la cultura predominante social. Si usted tiene un telefonito celular que es malito y usted ve que un amigo suyo se compra uno muy bueno, pues usted no se deja echar tierra y usted va y se compra uno mejor que el de su amigo, ¿sí? Ese es como el tema. Y cuando hablamos del nivel tecnológico, estamos refiriéndonos a lo que veíamos en la clase pasada. Cuando aumenta la tecnología o cuando varía la tecnología, lo que está sucediendo allí es que están generándose mejores productos que hacen las cosas más rápido, que hacen las cosas mejor, que son más bonitos, que dan mucho más estatus y todo esto. Entonces, si usted está trabajando en un computador que usted siente que, por ejemplo, para los programas que usted esté trabajando, digamos que usted edite video, ya se le está quedando corto. Entonces, ¿qué pasa? Sale un computador nuevo, con una mejor tecnología, con un mejor procesador. Usted necesita tener ¿sí? Necesita resolver su problema de eficiencia comprando ese nuevo computador. ¿Por qué? Porque tiene un nivel tecnológico mucho más alto. Entonces, esas son las dos variables que complican el asunto. Entre más uno tiene, más quiere tener. Pero en este caso, la cultura predominante social, el nivel tecnológico, hace que los productos constantemente, bueno, primero, no dejaron echar tierra del vecino y segundo,
entre más tecnológico sea un producto, pues yo tengo el deseo, fomento el deseo de tenerlo. Entonces ahí está lo que agrava el problema. Entonces, ¿qué pasa? Allí se originan las necesidades, justamente desde ese punto de vista. Entonces, el origen de las necesidades de los clientes, según Juran, dice que la suposición más simplista es que los clientes saben perfectamente cuáles son sus necesidades. Usted cree saber todo el tiempo qué necesita para vivir bien, ¿sí? ¿Qué necesita para resolver esas tres necesidades básicas de supervivencia? Me refiero a estas tres: supervivencia, seguridad y comodidad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Yo como empresa utilizo un estudio de mercado. ¿Para qué necesito el estudio de mercado? Pues porque es la herramienta más utilizada para obtener y recopilar esa información. Y cuando yo recopilo la información y puedo detectar la necesidad que tiene mi cliente objetivo, entonces en algunos casos empiezo a pensar yo, quizás sea el cliente la última persona en averiguar lo que él necesita. El cliente por él mismo cree saber qué es lo que necesita, pero aquí a través del estudio de mercado yo extraigo esa información y pasa lo que hablábamos ahorita. Empiezo a fomentar el deseo de tener productos relacionados con esas necesidades. Entonces, a veces el cliente no termina siendo la persona que dice, bueno, yo necesito resolver esta problemática, pero este objeto de deseo la puede resolver de una mejor manera que este otro. Y en ese objeto de deseo que busca resolver la cuestión, tiene que ser el mío como empresa, porque a mí me interesa vender. Entonces, preguntémonos, ¿podemos crear las necesidades de los clientes? Entonces, aquí ya la conclusión es que nosotros no podemos crear las necesidades de los clientes. Lo que podemos crear es el deseo de satisfacer esas necesidades de los clientes. ¿Y cómo podemos entender esas necesidades de los clientes? Extrayéndolas a través de los métodos de indagación o los estudios de mercado. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, los métodos de indagación. Clasificación de las necesidades de los clientes según Juran. Teniendo que el cliente es la persona que paga por el producto, a través de los estudios de mercado, yo necesito extraer esas necesidades. Listo, Brandon, no hay problema. Igual ahí yo estoy grabando la clase, entonces cualquier cosa, esta primera parte la puedes ver por el video. Bueno, dice acá, entonces clasificación de las necesidades de los clientes según Juran. Las necesidades se clasifican en estas 5 familias. Primera familia, necesidad real. Segunda familia, necesidad manifestada. Tercera familia, necesidad percibida. Cuarta familia, necesidad cultural. Y quinta familia, necesidades debidas a un uso no previsto. Ya les voy a explicar cada una. Vamos con las necesidades reales. ¿Qué son las necesidades reales? Ojo, las necesidades reales son los servicios que los artículos pueden proporcionar. Para comprender las necesidades reales de los clientes hay que contestar a estas preguntas. ¿Por qué compra usted ese producto? ¿Qué servicio espera obtener de ese producto? Entonces, cuando yo hago el estudio de mercado, probablemente voy a llegar a detectar muchas necesidades reales. ¿Cómo las detecto? Cuando estoy hablando de un estudio de mercado, estoy hablando de que ejecuto métodos de indagación. ¿Qué son métodos de indagación? Por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos focales, sondas interculturales, bueno, diferentes métodos que sirven para extraer información del cliente o del usuario que me permitan a mí identificar esas necesidades que tiene ese cliente o ese usuario. Y cuando el usuario o cliente me dice a mí, me da a mí la información y yo detecto que esa información está hablando acerca del servicio que puede proveer un determinado producto, estoy hablando de que el cliente está hablando de su necesidad real. Ejemplo, yo hago una pregunta, le hago un cuestionario a un usuario y él me dice, es que yo necesito transportarme sobre el agua. Ahí está hablando sobre el servicio que un objeto le puede proveer. En este caso, estamos hablando del servicio de transportarse sobre el agua, no del objeto que está proveyendo ese servicio. En ese caso, si necesita transportarse sobre el agua, él lo puede hacer, por ejemplo, a través de esto. Como él está hablando de la necesidad real, él está hablando de la necesidad que tiene de transportarse en el agua. Entonces, aquí está pensando en el servicio más que en el producto que provee ese servicio. Entonces, detectar esa necesidad real me va a llevar a mí a abrir un panorama con una serie de atributos de diseño que me va a permitir en la etapa creativa
ofrecerle algo a esa persona. Listo, vamos con la segunda familia de necesidades. Necesidades manifestadas. Entonces aquí ejecuto los métodos de indagación y detecto que las personas me están hablando no sobre el servicio, sino sobre los productos que cumplen un determinado servicio. Por ejemplo, si en el primero era necesito transportarme sobre el agua, aquí me dice necesito una lancha. Entonces, una lancha es un bote o es un medio de transporte que me permite transportarme sobre el agua. Pero mire que aquí está el cliente manifestando un objeto de deseo que le permite resolver su necesidad. Entonces, las necesidades manifestadas son las necesidades que se manifiestan en forma de un artículo que deseamos adquirir. Necesito una lancha, entonces yo aquí ya le puedo ofrecer un producto en concreto. En la anterior, mire que el panorama era mucho más amplio. Era como cuando en la clase pasada, en la primera clase yo les decía, diseñen un objeto para sentarse. Ahí estoy hablando de una necesidad real, porque estoy hablando de la función o lo que necesito resolver con el objeto. Pero no estoy hablando de una necesidad manifestada, porque una necesidad manifestada hubiera sido diseño una silla, diseño un sofá, diseño un pupitre, ¿sí? Entonces, en este caso, las necesidades manifestadas son las que se solicitan en forma de un artículo. Tercer grupo de necesidades o familia de necesidades, las necesidades percibidas. Entonces, mire lo que pasa acá. Los clientes, después de que hago yo los métodos de indagación, manifiestan sus necesidades según las percepciones relacionadas con los productos. O sea, ¿qué perciben de los productos? Y esa información es la diferencia entre los clientes y proveedores. Entonces, ¿qué es un cliente? La persona que paga por el producto. ¿Qué es un proveedor? La persona que, como su nombre lo indica, provee ese producto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre clientes y proveedores? Pues la diferencia que permite que yo comprenda qué es el término producto de una manera diferente. Por ejemplo, para el cliente, un producto es el servicio o el diseño al cual accede a través de una transacción o dinero que le permite resolver su necesidad. Pero para mí como proveedor, ¿qué significa eso? Una ganancia. ¿Sí? Significa que si yo le vendo un producto a un cliente, estoy generando dividendos para mi empresa, estoy generando utilidades para mi empresa. Entonces, aquí los problemas, yo como proveedor tengo que ver los problemas como una oportunidad. Entonces, algunos proveedores pueden considerar, que las percepciones de los clientes no son reales, pero en tales casos son los proveedores los que piensan. Siguiendo con el ejemplo de transportarme sobre el agua y hacerlo a través de una lancha. Entonces, supongamos, yo tengo un cliente que me dijo, mire, yo necesito transportarme sobre el agua y para eso necesito una lancha. Entonces, ahí está hablando de la necesidad real y de la necesidad manifestada. Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo, pero este man, ¿a dónde va a viajar? Este man me está diciendo que se va a pegar un viaje hasta Europa. Imagínese usted viajar en lancha desde aquí del puerto de Buenaventura hasta Europa, ¿no? ¿Cuántos días se va a demorar y toda la comida que necesita llevar y todo eso? Y además que ese viaje tan largo va a llegar molidos, va a llegar, o sea, no se va a aburrir durante todo el trayecto o algo. Entonces yo digo, bueno, usted va a hacer ese viaje transatlántico, listo, ¿por qué mejor? Si usted se va a aburrir en ese viaje transatlántico, si usted la va a pasar mal en ese viaje transatlántico, ¿por qué mejor no se va en un crucero? O sea, no se compra una lancha, sino que se va en un crucero. A usted le sale más barato, yo hago mi venta, porque mi producto son los cruceros, entonces yo hago mi venta del plan de crucero y todos contentos, ¿sí? Usted me compra a mí y usted se está yendo en su viaje y va a irse contento, va a poder comer muy bien, descansar, no sé qué, todo este rollo. Y va a poder hacer el viaje, que es lo que usted necesita transportarse sobre el agua. Entonces, esas son las necesidades percibidas. Cuando yo detecto en un problema una oportunidad, ¿sí? Para, obviamente, ofrecer. Entonces, él me dice, no, hermano, lo que pasa es que yo no puedo montarme en un crucero porque es que resulta que mi religión me lo permite, mi religión me lo impide. Lo que pasa es que yo soy de una religión donde nosotros no podemos acceder a esos placeres, pues, de disfrutar los viajes, ni de gastar tanto dinero, ni de todas esas cosas, porque mi religión es muy humilde. O sea, en mi religión, la humildad es una cosa que nosotros debemos seguir. Entonces ahí viene el cuarto tipo, la cuarta familia de necesidades, que son las necesidades culturales. Entonces aquí las necesidades culturales, cuando los clientes van más allá, o sea, la necesidad del cliente va más allá de los productos y de los procesos.
Y aquí se comprende la necesidad de respetarse a sí mismos, respetar a los demás, la continuidad de los hábitos. Aquí obviamente lo que estamos analizando es el patrón cultural como la acumulación de creencias, hábitos y prácticas. Entonces, de productos, por ejemplo, que nacen de necesidades culturales, todos los productos, por ejemplo, veganos. ¿Por qué? Porque la cultura actualmente, ya sea por moda o porque de verdad viva, o sea, sea un estilo de vida o lo que sea, nos ha dicho que, por ejemplo, comer productos o alimentarse con productos que provengan de los animales puede llegar a ser malo o es malo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted no come carne porque es que la carne hace daño, o qué pesar de las vaquitas que las llevan al matadero y todo eso y son animales y tienen derecho a vivir y no sufrir y no sé cuánto. Eso es una necesidad cultural, o sea, yo estoy respetando como usuario que las vacas y los animales de donde se extraen las carnes son animales que merecen vivir. Entonces, ¿qué pasa para eso? Necesito comer proteínas, ahí está la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Como necesidad percibida, como la anterior, yo, por ejemplo, puedo ofrecerle, como dueño de la empresa, carne vegetal. ¿Listo? Y ahí estoy respondiendo con un producto, porque lo vi como una oportunidad de negocio, a una necesidad cultural de la persona y es que sea vegano. ¿Listo? Entonces, esa es la necesidad cultural. Piensen ustedes en cuántos productos han surgido a partir de precisamente necesidades culturales. Un montón. Todo lo que son tendencias de consumo hoy en día, por ejemplo, el CrossFit es también un tipo de producto o un tipo de servicio más bien que ofrecen los gimnasios precisamente orientado a una tendencia cultural, a estar fitness, o sea, a llevar una buena salud, a todo este tipo de cosas. Entonces mire que aquí se mueven muchas cosas. Entonces las necesidades culturales, para seguir con el ejemplo, entonces él dice, listo, yo no me puedo montar en ese transatlántico, necesito un bote que me identifique, o sea, yo necesito viajar en un bote que me identifique. Entonces yo llego y le ofrezco este de acá. Entonces las necesidades culturales son las que están regidas por los patrones culturales o la idiosincrasia, ¿sí? Yo no hago tal cosa porque me impide esto, o porque mi moral me lo impide, o porque aquí en Colombia culturalmente tomamos esto, o porque, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y viene el quinto grupo, recuerden las familias, necesidades reales, necesidades manifestadas, necesidades percibidas, necesidades culturales y finalmente las necesidades debidas a un uso no previsto. Estas se deben a que muchos fallos de la calidad surgen porque los clientes usan los productos de mala manera. Estos factores de seguridad pueden hacer subir el costo. Lo esencial es conocer cuál es el uso real que se le va a dar a un producto y el mal uso. Cuáles son los costos correspondientes precisamente de ese uso real y de ese mal uso. Cuáles son las consecuencias de ajustarse al uso previsto. Y para adquirir esta información es necesario un trabajo estrecho en equipo entre proveedores y clientes. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a hacer una encuesta o a aplicar un método de indagación, debo extraer del cliente también la información relacionada con la interacción con el producto, porque esto va a llevarme a que yo entienda las necesidades debidas a un uso no previsto. ¿Cómo le explico esto? Con un ejemplo muy sencillo. Cuando usted, por ejemplo, va a colocar un cuadro en una pared de su casa, usted necesita un martillo, ¿sí? Pero resulta que usted no tiene martillo en su casa. Entonces, ¿qué hace? Coge un objeto contundente, no sé, la tabla de picar o el martillo para moler la carne y para ablandar la carne y usted coge y con eso empieza a clavar la puntilla. Entonces, el martillo para ablandar la carne no está hecho para clavar puntillas. Sin embargo, a usted le sirve porque es un objeto contundente. ¿Qué está haciendo ahí? Dándole un uso inadecuado o no previsto a un producto. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Les voy a comentar algunos ejemplos. Lexus, me imagino que todos saben qué es Lexus, una marca de automóviles. Las marcas de automóviles normalmente tienen la marca normal y la marca, digamos, la top, ¿sí? Como la que tienen allí. Y, por ejemplo, en el caso de Lexus, digamos, la marca normal de Lexus es Toyota. O sea, Toyota es dueño de Lexus y lo que hace Toyota al producir las Lexus es simplemente dirigirse a un mercado o responder a un mercado de una mayor capacidad adquisitiva. Es decir, son camionetas mucho más lujosas,
más caras, con mayores prestaciones, con mejor tecnología, bueno, que las Toyota normales. Entonces Lexus una vez, eso es un caso que está por ahí pues en internet, ellos una vez generaron una camioneta, ¿sí? Crearon una camioneta y la empezaron a vender. Resulta que con el pasar del tiempo empezaron a notar en los departamentos de transporte de las diferentes ciudades del mundo donde estaba esta camioneta, empezaron a notar que esa camioneta, que las personas que se accidentaban en esa camioneta en su mayoría eran mujeres. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo así? O sea, mujeres, ¿por qué? No es por el tema de que las mujeres sepan o no sepan manejar mejor que los hombres, no tiene nada que ver. Entonces, mire, hagamos el análisis de la situación de lo que realmente pasaba. Cuando ellos recibieron esta información, empezaron a mirar por qué las mujeres, o sea, por qué son más las mujeres que se accidentan en estas camionetas que los hombres. Entonces empezaron a hacer este análisis. Una persona que tiene una camioneta de estas que es bastante costosa debe tener un buen trabajo, ¿sí? Entonces, las mujeres, por ejemplo, que eran dueñas de estas camionetas, son mujeres que tienen muy buenos trabajos. Obviamente, como tienen muy buenos trabajos, pues deben vestirse bien. Y vestirse bien para una mujer es primordial tener tacones. Entonces, los tacones hacían que cuando las mujeres, o sea, las mujeres que dueñas de estos carros se subían a manejar con tacones, hacían que cuando estaban acelerando, el pedal del acelerador se quedaba trabado con el tacón. Entonces, esto era lo que realmente generaba el accidente, que cuando ellas iban a frenar o algo porque necesitaban frenar de manera rápida, resulta que el pie se les quedaba trancado ahí con el pedal del acelerador y no podían frenar a tiempo. Esto era lo que generaba los accidentes. Entonces, mire, eso es el uso debido a el uso de las necesidades debidas a un uso no previsto. El uso no previsto de esta característica, o sea, de no haber implementado unas medidas adecuadas en el pedal de la aceleración que se adaptaran, digamos, a este tipo de zapatos, hizo que tuviera ese problema. Entonces, ¿por qué dice aquí que cuál es el costo correspondiente del uso real y el mal uso? Pues porque a Lexus le tocó recoger todas las camionetas que tenía en los concesionarios para poder corregirles ese detalle. Y le tocó a las personas que habían adquirido esas camionetas, les tocó ofrecerles un programa donde ellos llevaban las camionetas a los concesionarios y les cambiaban la pieza del pedal del acelerador. Entonces imagínense cuánta plata les habrá costado eso a esta empresa, a Lexus. Entonces precisamente se debe a eso, a las necesidades debidas a un uso no previsto. Es decir, cuando usted utiliza un producto de una mala manera, pero no tiene en cuenta eso. Un ejemplo claro, aquí en Cali, por ejemplo, los buses del Mío. Los buses del Mío, ustedes saben que eso es una carrocería que se monta sobre un chasis. Realmente lo que compran, que traen de por allá de Alemania, de la Volvo y no sé qué, o de Europa, pues, traen el chasis y lo que hacen aquí es montarle la carrocería. Entonces aquí hay varias empresas que se dedican a eso. Está Superpolo, Buscar, bueno, hay varias empresas, Carrocería Andina, bueno. Y resulta que, por ejemplo, si uno ve esto de las necesidades de viaje a un uso no previsto, pues usted se pone a analizar, digamos, los buses del Mío. Usted cuando entra a un bus del Mío, detrás del conductor hay una plaquita que dice pasajeros sentados. Entonces dice, por ejemplo, 60. Pasajeros de pie, 70. ¿Sí? Entonces quiere decir que a ese bus le caben en teoría 130 personas. Bueno, métase usted pues cuando estábamos sin pandemia ni nada, un bus de esos en la estación Universidades a las 12 del día. ¿Cuántas personas le meten? Digamos una T31. Eso eran como 500. ¿Sí? Le meten como 500 a eso. Cuando el bus dice que le caben 130 nomás. Entonces imagínese, si ese bus no estuviera diseñado bajo el uso no previsto, ya no tendríamos buses del Mío en Cali. Entonces, estas necesidades de viaje a un uso no previsto son las que hacen que yo pueda elaborar o generar atributos o criterios técnicos a la hora de producir mi idea que me permitan que el producto aguante el uso y el mal uso. ¿Listo?
Entonces, estas son bien importantes a la hora de extraerlas del cliente a través de los métodos de indagación. Entonces, bueno, aquí como ejemplo para seguir con el tema de las necesidades de viaje a un uso no previsto, entonces que los productos no siempre se usan adecuadamente. Ustedes ya saben cuál fue la historia del Titanic, ¿sí? El Titanic, pues, el capitán quería hacer un récord, cumplir un récord, pues, de llegada por el estreno del Titanic, y precisamente debido al mal uso en la velocidad hizo que se estrellara con un iceberg y bueno, sucedió todo lo que sucedió. Listo, entonces las necesidades de los clientes relativas a la satisfacción con el producto es otra manera de clasificar las necesidades de los clientes. O sea, tenemos las 5 grandes familias: reales, manifestadas, percibidas, culturales, debidas a un uso no previsto, pero también tenemos el grado de satisfacción del cliente con respecto a un producto. Es decir, o al cliente le satisface o no le satisface. Esas son también unas necesidades bien importantes porque nos van a permitir conocer atributos que son reales para generar, digamos, esa experiencia del producto con el cliente. Entonces hay que separar esas necesidades entre la satisfacción con el producto y la insatisfacción con el mismo, y esto va a llevar a generar esas características de productos. Cuando hablo de atributos estoy hablando de características del producto, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos para recoger todos estos datos de todas estas necesidades y poder identificarlas? Pues los más utilizados son cuestionarios remitidos por correo electrónico, que me imagino que a ustedes les han llegado esos cuestionarios de Google. Cuestionarios para obtener retroalimentación, llamadas telefónicas, a veces llaman, mira, le estamos llamando de tal marca, que si usted quiere, usted aprueba alguna vez tal champú, no sé qué tal, esto y lo otro. Esos son herramientas o métodos de indagación. Visitas a los clientes, colaboraciones, grupos específicos, grupos focales, listas de chequeo. Bueno, ahora más abiertamente vamos a hablar como de estas características, pero simplemente estos son algunos métodos de indagación. Listo, vamos a ver entonces cómo se realizan precisamente esos métodos de indagación, es decir, cuál es el proceso que permite que yo genere esos métodos de indagación social. Y algo bien importante, que es lo que comúnmente se conoce como el mapa de empatía, que es una metodología que permite que yo genere todo este tema del comercio que se está generando en el día de hoy, pues en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los métodos de indagación social. ¿Qué es la indagación social o qué genera la indagación social? Permite la recopilación de antecedentes y generar empatía. Ojo con este pedacito de la empatía, el mapa de empatía, ya les voy a explicar por qué. Entonces, número 1, la indagación social incluye la búsqueda de información de los usuarios, clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. Es decir, la indagación social es un proceso que me va a permitir extraer de las fuentes, entendiendo fuentes como los usuarios o los clientes, toda la información sobre las necesidades de ellos para yo poder generar o, digamos, concluir con los atributos que debería tener un determinado producto. Número 2, la indagación social sirve para recoger información se puede recoger esta información a través de los métodos de indagación. ¿Cuáles son los métodos de indagación? El listadito ese que acabamos de ver. Entrevistas, grupos focales, bueno, hay un montón de cosas que ahorita vamos a hablar entre algunas herramientas, y tengan en cuenta, ahora un paréntesis allí, que en la semana 3 de clase, en la teoría de la semana 3 de clase, ahí hay una carpeta que dice documentación. Ustedes se meten ahí y ahí hay una presentación en PowerPoint con es una presentación más larguita, pero que les explica a ustedes cómo ejecutar los métodos de indagación para que le peguen una revisadita. ¿Listo? Cierro paréntesis allí. 3. La indagación social busca información referente a los deseos y necesidades de los usuarios potenciales, así como la evaluación de los productos de la competencia. Entonces, a esto era lo que nos estábamos refiriendo con el proceso de planeación. ¿Qué hace mi competencia? Entonces, yo analizo eso y de allí extraigo las necesidades también. Eso es un método de indagación. ¿Qué deseos tiene o qué deseos necesito fomentar para resolver las necesidades de los clientes? Entonces, analizo al cliente directamente. Entonces, eso es lo que hace la indagación social, extraer la información del cliente para poder ayudarme a mí a generar los atributos de
de diseño de mi propuesta. Entonces, ¿dónde entra el tema de la empatía? Mire acá. En los procesos de indagación se hace importante empatizar con las personas como fuentes de información, teniendo pues que las personas son las mismas fuentes de información. Es decir, yo voy a extraer la información de los usuarios o los clientes potenciales y entendiendo esa información, después voy a ofrecerles lo que les resuelva su necesidad. Era un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que yo no hago es crear la necesidad, yo hago es fomentar el deseo. ¿Cómo hago para fomentar el deseo? Entendiendo qué es lo que usted quiere, entendiendo qué es lo que usted desea y cuál es la necesidad que usted desea resolver. Y yo después, ¿qué hago? Creo un producto después de que lo entendí y se lo devuelvo. Entonces, casi que eso se convierte como en una venta asegurada. Entonces, a manera de garantizar que la información sea veraz y contrastable para comprender realmente al cliente, entonces, ¿qué debo hacer yo? Empatizar con el cliente. Yo le voy a explicar por qué la empatía es importantísima dentro de estos métodos, de la ejecución de los métodos de indagación. De allí viene el nombre de mapa de empatía. La empatía es bien importante al realizar usted el proceso de indagación porque si usted no empatiza con el cliente, pasa lo contrario a lo que dice ahí. Usted va a obtener información que no va a poder contrastar con otra información que tenga y esa información no va a ser verídica. Le voy a poner un ejemplo. Semana 8 de clases. En la semana 8 de clases, a los docentes nos piden hacer una vaina que se llama la coevaluación, que me imagino que ustedes la han hecho un montón de veces. La coevaluación es un proceso que utiliza la universidad para retroalimentarse acerca de precisamente las necesidades y los deseos relacionados con el ámbito educativo de la universidad. O sea, eso le permite a la universidad entender cómo están viendo los estudiantes el desarrollo de las diferentes clases y de las diferentes temáticas que están viendo. Entonces, la coevaluación tiene esas 4 preguntas que dice cosas que usted le cambiaría al curso, cosas que le sugeriría al profesor que hiciera, compromisos que puede usted adquirir como estudiante y al final las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? En la semana 8 de clase usted tiene clase a las 7 de la mañana y llega el profesor y le dice, muchachos, necesito que ustedes me colaboren llenando esta encuestica, no sé qué, tan. Ustedes se la pasan y usted dice, no, este profe es buena papa, no sé qué, listo, vamos a llenarla, tan. La llenan en grupo y efectivamente la primera encuesta funcionó. Después de que usted sale de clase a las 10, entonces tiene otra clase. Entonces el otro profesor que tiene la otra clase le dice a usted, muchachos, necesito que me ayuden otra vez con otra encuestica, no sé qué, tal. Dice, bueno, listo, llenemos otra. A las 2 de la tarde usted vuelve a tener clase y otra encuesta. Al otro día, el martes a las 8 de la mañana, otra encuesta. Por la tarde a las 2, otra encuesta. El miércoles, no sé qué, tan. Cuando usted llega el jueves, ¿sí? Cuando usted llega el jueves a esta clase, a las 5 de la tarde, ya usted ha llenado 10 veces esa encuesta y entonces llega el profesor Jorge Posada y le dice, muchachos, yo necesito que ustedes me colaboren llenando la coevaluación. Entonces, como ya usted está mamado de llenar las otras 10 encuestas, usted ya lo hace tirando la moneda al aire, ¿no? Listo, cosas que deseo cambiarle al curso, entonces tiramos la moneda al aire, esto, tan. Entonces la llena como sea. ¿Por qué? Porque ya usted se aburrió del proceso, de hacer conscientemente el proceso. ¿Qué está sucediendo allí? Que como usted no lo llenó con empatía, esa información que usted acaba de llenar a la universidad no le va a servir. ¿Por qué? Porque no la va a poder contrastar con la otra información que sí recogió al principio que era verdadera. Y adicionalmente, no le va a servir para mejorar el proceso. ¿Por qué? Porque como es información que se llenó, que no se llenó a conciencia, pues no le va a servir para evolucionar obviamente los métodos y las cosas. En cambio, si ustedes generan empatía, por ejemplo, digamos, este profe Posada me cae bien a mí, independientemente de que yo haya llenado 10 encuestas diferentes, entonces yo llego el jueves y sí le voy a colaborar a él para llenarla re bien, porque el man me parece buen profesor, porque hace las cosas bien, porque no sé qué, entonces vamos a llenarla a conciencia. Entonces, si usted la llena a conciencia porque generó empatía conmigo, pues obviamente, ¿qué va a obtener la universidad de eso? Va a obtener que la información sea verídica, ¿sí? Y esa información le va a servir para poder contrastarla con otra información que obtenga. Entonces, eso es lo que genera la empatía. O sea, cuando usted va a hacer una encuesta, usted no puede llegar a donde el usuario y dice,
venga, respóndame esta encuesta y se la tira ahí en una hoja. No, usted tiene que llegar y decirle, usted me puede hacer el favor, tan, mire, es que estamos haciendo este procedimiento, no sé qué, tan, y esto nos va a servir para esto y lo otro, y necesitamos que usted nos colabore llenando una encuestica. Y adicionalmente usted le dice, mire, si usted me colabora llenando esta encuestica, yo le entrego a usted, por ejemplo, esta boleta donde entra en la rifa de una PlayStation 5. Usted dice, ah, y por cada encuesta que me llene, le doy una boleta. Usted se llena por lo menos unas 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí acabo de empatizar con el usuario. Entonces, de eso se trata. A la hora de indagar, de hacer los métodos de indagación, es importante generar la empatía. ¿Eso a qué nos va a llevar? Mire, ese proceso del mapa de empatía es lo que actualmente permite que las empresas entiendan que usted como usuario o como cliente tiene una manera diferente de comprar o de adquirir las cosas. Por ejemplo, desde que están implementando este tema del mapa de empatía es que ha cambiado el tema del comercio, digamos, tradicional. Ahorita está de moda mucho el tema de la experiencia de compra o innovar sobre la experiencia de compra. Yo le voy a poner un ejemplo. Anteriormente, o sea, les estoy hablando cuando recién aquí había llegado la telefonía celular, que estaba una empresa que llamaba Coselco, otra que llamaba Hola, no sé si se acuerdan. Bueno, ¿se acuerdan alguno de ustedes se acuerda cómo compraba uno un celular en esa época? Digamos, usted llegaba a Comcel, Comcel toda la vida ha existido, ¿no? Usted llegaba a Comcel, a un centro de Comcel, y usted quería comprar, digamos, el último celular que había salido, el Motorola Razr. Entonces, ¿cómo hacía usted para comprarlo? Aquí tenemos gente ¿de qué modelo? Modelo que 90 y algo. 99, profe. Uf, claro, no, es que usted, no, estoy hablando, es con las nuevas generaciones. Bueno, yo les voy a Sí, explicar, de ahí ya es que no entendía por qué de pronto no me claro. respondía. Bueno, Eso les que yo voy a también lo explicar hice cómo mal. era el tema, póngale cuidado. Anteriormente, cuando usted iba a comprar un celular, le estoy hablando hace unos 20 años, más o menos, por ahí en el año 96 más o menos llegaron los celulares aquí a Colombia, que eran esas panelas Motorola grandototas, parecidas a la que les mostré ahora. Entonces, aquí montaron dos empresas, una que se llamaba Coselco y Comcel, que siempre ha existido. Cuando usted iba a comprar un celular a Comcel, usted llegaba y entraba al centro de Comcel y lo que habían eran unos carteles, ¿sí? Eran unos afiches que pegaban en las paredes. Y en los afiches estaban todas las referencias de celulares. Entonces usted se paraba al frente del afiche y usted decía, este celular, y usted llegaba y lo señalaba y a usted le entregaban, por ejemplo, una ficha técnica del celular. Entonces estaban las fotos del celular y decía las características, ¿sí? Cuántos tonos, cuántos ringtones tenía, cuánta memoria para grabar no sé cuántos contactos, permitía mandar en mensajes de texto y tenía jueguitos y tenía linternitas y tenía no sé qué. En la época pues en que los celulares solamente hacían eso. Pero a usted nunca le dejaban ver un celular, o sea, hasta que usted no lo pagara y, y se lo entregaran en caja y usted la destapara allí, nunca le dejaban ver un celular. O sea, lo máximo de eso fue que unos años después sacaron unas vainas que se llaman los dummies, que eran unos teléfonos de plástico que no eran funcionales, eran la carcasa solamente con calcomanías allí pegadas, que no eran funcionales, sino que simplemente usted se daba cuenta allí era un modelo formal que le permitía a usted mirar cómo se destapaba el celular, si es que era esto de abrir, cómo era el teclado, la forma del teclado, dónde estaba la pantallita, etcétera, etcétera. Pero nunca le mostraron a usted el celular ni cómo funcionaba. Esa idea a lo largo de los años ha cambiado y con la invención pues, de los smartphones y toda esta vaina ha cambiado mucho y ahorita está, digamos, todo eso viró a lo que actualmente es la experiencia de compra. Entonces usted cuando hoy en día va a comprar un celular, usted se acerca a un centro de Comcel, por decir algo, y cuando usted llega allá, ¿sí? Que ahora es claro, usted encuentra dentro de la central de Comcel
unos puestos específicos, por ejemplo, toda la vitrina de Samsung, toda la vitrina de Apple, toda la vitrina de Huawei, toda la vitrina de Xiaomi, bueno, cada marca tiene como su vitrina. Entonces usted se acerca, digamos, a Samsung. Usted dice, ve, qué bonitos estos celulares, que no sé cuántos están, porque ya los está viendo allí, o sea, los celulares funcionales. Usted los puede coger del exhibidor y puede interactuar con ellos, puede abrir las aplicaciones, mirar la cámara, sí, es decir, puede experimentar con ellos. Y después de que usted está experimentando con ellos, entonces se le acerca un asesor. Y dice, bueno, usted está pensando en cambiar el celular, que no sé qué tipo de celular está buscando. No, yo quiero un celular que me gustó mucho, que no sé cuánto. Ah, bueno, pero es que usted no sabe qué hace este celular. Mire, este celular, si le cae agua, no se daña. Es más, puede meterse a hablar por teléfono debajo de la piscina y coge el celular de la mano y llega y lo tira a una pecera que tiene ahí al lado. Y vuelve y lo saca y mire que sigue funcionando. Y además es resistente a los impactos. Entonces coge y pan, lo deja caer al suelo y no le pasa nada al celular y vuelve y lo levanta. Entonces todas esas características son la experiencia de venta. Esa experiencia, ¿qué pasa? Pues que usted ya está convencido desde hace rato, desde que el man tiró el celular ahí a la pecera, usted ya está convencido de que es el celular suyo porque a ustedes le han caído 10 celulares en una piscina. Entonces ahí es donde está el tema. Este mapa de empatía o esta metodología que nosotros vamos a ver acá es lo que permite que se creen todos esos temas de la experiencia de compra. Mire que lo mismo sucede con los carros. Los automóviles anteriormente, hace unos años, usted iba a comprar un carro y lo máximo que podía hacer era subirse ahí encima, ahí en el carro, mientras estaba en el concesionario. Pero usted nunca le permitían dar una vuelta. Hoy en día, ¿qué existe? Apuntes en el test drive. Usted escribe un correo electrónico a la Mazda y le dice, mire, yo quiero probar la camioneta CX5. Listo. El viernes a las 2 de la tarde arrímese aquí al concesionario y usted tiene la prueba de manejo. Usted se sube en el carro, va y le da una vuelta. Claro, cuando usted llega al concesionario, ya esta es la mía. Entonces mire que eso hace que obviamente uno se enganche de entrada con los productos. ¿Por qué lo hacen así? Porque esa es la metodología que el mapa de empatía utiliza para entender cómo funciona su cabeza a la hora de adquirir un producto a través del deseo. Ahí lo que están haciendo es fomentarle a usted el deseo, entendiendo cómo funciona su necesidad, o sea, cuál es la carencia que usted tiene, le fomentan el deseo para que usted pueda comprar, obviamente, el producto. Así funciona el tema. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace uno a la hora de implementar los métodos de indagación social? Lo primero que tiene que hacer es el paso 1, que es la segmentación del mercado. La segmentación del mercado lo que hace es que le permite a usted identificar el usuario y su contexto. Uno puede segmentar por diferentes variables, por ejemplo, por sexo. Entonces uno puede decir, hombres, necesito venderle un producto a hombres entre los 25 y los 35 años. Ahí está segmentando por edad. Que vivan en la ciudad de Cali, segmentación geográfica. Que vivan en una estratificación social 4 o 5, está segmentando por estrato social o economía. Que trabajen, por ejemplo, o que tengan labores de oficina, entonces está segmentando por, bueno, eso podría ser, digamos, por modo de trabajo, por actividad económica, ¿listo? Entonces mire que la segmentación de mercado lleva a entender a qué tipo de mercado es el cual yo me voy a dirigir, porque se supone que cuando yo estoy generando un proceso de estos, pues la idea no es venderle a todo el mundo, sino ir y dirigirme a un público objetivo, que es al cual le voy a vender. Ojalá uno pudiera crear un producto que todo el mundo pudiera comprar y a todo el mundo le gustara, pero para los gustos de los colores. Entonces, esos gustos son de un segmento de público diferente. Entonces, esto me permite identificar el usuario y su contexto, es decir, cómo funciona esa persona sola y cómo funciona dentro de su contexto. Cómo esto influye en el usuario, en la forma de ser del usuario. Viene el segundo paso. Entonces, después de que yo entendí a los usuarios, entro a empatizar con ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de empatía para poder generar los métodos de indagación? Entonces, entro al método de indagación a través de encuestas, grupos focales, entrevistas. Estos ya son los medios que voy a utilizar para la indagación. Y finalmente, cuando ya ejecuto los medios con la empatía que sirve para garantizar la veracidad de la información, entonces tengo la información y tengo que entrar a un proceso donde la necesito ordenar
¿Y cómo la ordeno? A través del mapa de empatía. Entonces, ¿qué es el mapa de empatía? El mapa de empatía es, bueno, aquí está lo que les iba a explicar. Segmentar, esto es la segmentación del mercado. Las variables que puedo utilizar son sexo, edad, ubicación geográfica, gustos, estrato socioeconómico. Ejemplos, hombres entre los 25 y 45 años con ingresos mayores a 2 millones. Ojo con esto porque estos pasos los va a tocar hacer a ustedes, ¿no? Entonces ustedes tienen que segmentar a qué público se van a dirigir. Indagación, entonces aquí está el tema. Búsqueda bibliográfica y repaso del marco contextual para poder entender a qué persona le van a hacer ustedes los métodos de indagación. Delimitar la indagación con objetivos claros a alcanzar. Esto es bien importante. Las encuestas o los métodos de indagación que ustedes vayan a generar deben tener un objetivo claro. Por ejemplo, ¿qué puede ser un objetivo claro? Yo voy a hacer esta encuesta para conocer cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el producto final. Voy a hacer una encuesta para conocer a través de cuáles canales de distribución puedo yo llevarle el producto. Esos son objetivos claros. Entonces, ¿qué pregunto yo dentro de la encuesta o dentro de la entrevista para que él me dé esa información? O sea, yo no le voy a preguntar de frente como, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por un producto que haga estas y estas funciones? No. Obviamente yo tengo que sacar esa información con otra información relevante. Número 3, selección del ámbito de estudio o escenario. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo hacer una encuesta a todo el mundo, digamos, en el ámbito de la universidad, que, por ejemplo, solamente a los estudiantes de ingeniería. Si usted el producto que va a sacar está enfocado a ingenieros, probablemente la información que usted quiera saber o conocer, pues es más valiosa la de los ingenieros que, por ejemplo, la de la gente de comunicación social, ¿sí? Porque su producto está orientado a ingenieros. Entonces, esto me va a permitir segmentar también el área de estudio o el escenario. Y finalmente, toda esta información me va a permitir elegir las metodologías, técnicas o instrumentos que voy a utilizar para el método de indagación. En ese sentido, no siempre es bueno hacer entrevistas, no siempre es bueno hacer encuestas. A veces, por ejemplo, los procesos de observación son también muy válidos. Usted, por ejemplo, desea establecer cuántos clientes tiene, digamos, el restaurante, la cafetería de la universidad. Eso lo puede hacer a través, o sea, usted lo puede hacer de dos maneras. Una, preguntándole directamente a la señora cuántos almuerzos vende ahí. Y la número 2, a través de un proceso de observación. Usted se para de 12 a 2 de la tarde en la cafetería de la universidad y empieza a apuntar el número de gente que va pidiendo almuerzo. Y cuenta. Son dos maneras diferentes de extraer la información, pero me van a decir cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ahí puede elegir usted la técnica o el instrumento. Y finalmente, estos son algunos de los ejemplos de las metodologías o técnicas. Lecturas de texto, comparaciones interculturales, sondas, todos estos que ustedes ven acá son los que yo les digo que están montados allá en la carpetica de documentación de la semana 3. Entonces, revísenlos para que sepan cómo se hacen, cómo se desarrollan. Y finalmente, ordenar en el mapa de empatía. Entonces, empatizar realmente con el cliente es un requisito imprescindible para comprender las aspiraciones, necesidades y frustraciones, que son los auténticos cimientos sobre los que se construye una propuesta de valor. Mire, porque esto es tan importante que esto es lo que lleva a comercializar los productos. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le venden a usted los pañales? ¿Cómo son los comerciales de los pañales? Mire, anteriormente siempre era la mamá cambiándole el pañal al niño. Y todas las mamás le dan un beso en la nalga al niño. Yo no sé por qué eso lo hacen en todos los comerciales, pero todas son así. Actualmente, entonces, ¿qué sucede con los comerciales de los pañales? Mire que ya han entendido a través de metodologías como esta, el mapa de empatía, entrar a empatizar con el cliente o con el usuario, que el papá toda la vida ha sido el miembro de la familia que está relegado a trabajar. O sea, normalmente la concepción que uno tiene de la familia es que el papá trabaja para llevar la plata a la casa. La mamá es ama de casa, digamos, dentro de una familia tradicional. No estoy queriendo decir que sea lo que normalmente la sociedad nos imponga, sino esa es la familia tradicional. La mamá, ama de casa, y es la que se encarga de atender, por ejemplo, a los hijos, ¿sí? Y en ese sentido, los comerciales de antes siempre nos mostraban
a la mamá cambiando al niño. Hoy en día, si usted ve los comerciales de pañales, también ve al papá involucrado en el cambio de los pañales del niño. Entonces usted ve al papá cambiando los pañales del niño. ¿Por qué? Porque las empresas de pañales entendieron que actualmente los papás quieren hacer parte de ese proceso de tanto de educación como de cuidado de la familia. Entonces el papá ya no es la única persona que trae la plata a la casa, que ya las mamás de hoy en día también trabajan, también tienen actividades de ese tipo. Entonces hoy en día hay que dividirse las tareas del hogar entre mamás y papás. Entonces, como yo entendí eso como empresa, lo que hago es vender el concepto de que, es que el papá también puede cambiar el pañal al hijo, y entonces vendo ese concepto a través de mi comercial. Ustedes ven que ya los papás hoy en día son los que venden eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto? También el champú Ego, que me imagino que lo conocen. ¿Cómo nació el champú Ego? A través de entender que a través del mapa de empatía, entendieron los que fabricaron el champú Ego que el hombre estaba mamado de untarse o de echarse en el pelo champú de mujer y que le quedara el pelo oliendo a fresita o a las diferentes cosas que huelen los champús de las mujeres. Entonces, mire, todos los champús son la misma agua, con los mismos reactivos, con los mismos elementos que accionan. Todos sirven para lo mismo, que a unos les echan más de espumante o menos espumante, unos más menta, otros menos olor, otros es lo mismo, pero todos sirven para lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Ego? Cogió la misma agua y la envasó en una forma de un envase que fuera mucho más masculino, de color negro, y le colocó color de hombre. Y simplemente haber entendido eso hizo que todos los hombres que se estaban bañando con champú de mujer compraran Ego. Entonces, mire que esto funciona. Entonces, entender el cliente, entender verdaderamente las aspiraciones, necesidades, frustraciones, y basándose en eso, establece unos cimientos con los que construye una propuesta de valor. Entonces, eso es lo que sucede con el mapa de empatía. Esto que ustedes van a ver acá es el mapa de empatía. Es entender que el cliente no es la persona solamente que paga por el producto, sino que el cliente es una persona que tiene necesidades, que tiene frustraciones, que tiene fortalezas, que quiere progresar, que quiere hacer esto, lo otro. Entonces, esto es lo que permite construir, entender esto es lo que permite construir relaciones a largo plazo y sostenibles, es decir, fidelizar el cliente. Esta vaina es lo que hace que cada vez que Apple lance un teléfono al mercado, estén 15 personas armando carpa a las 3 de la mañana del día anterior a que se vaya a hacer el lanzamiento para ser los primeros que compren el celular. Esto es lo que hace que todas las veces que a mí se me acabe el champú Ego, vuelva y compre el mismo champú Ego, porque es que Ego es para los hombres y Ego, los de la empresa Ego, son los que me entienden a mí. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ayuda a fortalecer ese tema. ¿Cómo se hace un mapa de empatía? Véalo, aquí está. Este es el gráfico. Yo coloco al usuario aquí en el centro y empiezo a construir alrededor de él con la información que extraje de los métodos de indagación, la empiezo a ordenar de esta manera. En la parte de arriba voy a colocar un apartado que dice qué piensa y siente esa persona o ese grupo de personas que en teoría son el usuario, mi grupo objetivo. Entonces, ¿qué piensa y siente? ¿Cuáles son sus necesidades, preocupaciones y expectativas sobre la vida, con respecto a un determinado producto, una determinada necesidad, dependiendo obviamente de lo que yo haya investigado? Aquí obviamente hay que incluir al usuario, al mercado y la tecnología, ¿no? ¿Qué ve? Entonces, ¿qué ve esa persona? ¿Cuál es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué le ofrece el mercado? ¿Sí? Entonces, esta información es bastante relevante porque esta es la percepción que va a tener, que yo voy a conocer que tiene el cliente, el usuario. ¿Qué dice y qué hace? Es decir, ¿cuál es su actitud y su conducta con respecto a la solución de esa problemática o a lo que le soluciona actualmente la problemática? ¿Qué escucha? ¿Qué dicen los demás, sus amigos, colaboradores, círculo de influencia? Entonces mire que todo esto, toda esta información que está acá es muy relevante porque esto es lo que me muestra al usuario como individuo, pero no solamente como individuo, sino también como la persona que hace parte de un contexto, que influye sobre ese contexto y que además se deja influenciar de ese contexto. Entonces usted me dirá, ¿cómo así que se deja influenciar de ese contexto? Claro. Si usted sale con su novia a darse un paseo por Unicentro,
malo termina comprándole unas zapatillas o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque se deja influenciar de ella. Dice, ay, mira, amor, tan lindo estos zapatos y no sé cuántos. Entremos a preguntarlos. Y cuando entra a preguntarlos es que ya usted ya tiene menos 90.000. ¿Sí? Esto es lo que hace que usted sepa como empresa cómo venderle los productos a la gente y cómo crear esos productos para la gente. O sea, ir directamente a precisamente las frustraciones, a las fortalezas, a las debilidades y poder resaltarlas para poder venderlas. Y adicionalmente a esta información, entonces también hay un apartado que dice debilidades y fortalezas. Esto es como una especie de análisis DOFA. ¿Alguno sabe qué es un análisis DOFA? Sí, porque creo que es cuando se analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas Sí, de un señor. producto. Eso es un concepto, exactamente como lo dice Brandon ahí, es un concepto que es de mercadeo, realmente. Y eso es cuando yo analizo mi... Profe, Ajá. qué pena, lo iba a decir yo, pero lo dijo otro Ah, compañero. bueno, listo. Sí, es que por ahí vi el micrófono activado, entonces pensé que eras vos. Listo, qué pena, hombre. Bueno, entonces, eso, como lo dice el compañero, es el proyecto, un análisis que hacen los de mercadeo a los productos, ¿sí? ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de mi producto? En este caso, esto es como una especie de mini análisis DOFA porque yo estoy diciendo cuáles son las debilidades de esa persona, o sea, qué desafíos, frustraciones y obstáculos se está enfrentando esa persona, porque esto me va a permitir entender cómo funciona su cabeza, cómo funciona lo que él siente, cómo puedo generar empatía con él para poder fidelizarlo a mi marca. Fortalezas, ¿cuáles son sus objetivos y cómo mide el éxito al alcanzarlos? Entonces, ¿cómo voy a hacer que con el producto que yo le voy a ofrecer fortalezca precisamente este tema? Esto, muchachos, es lo que hace que, por ejemplo, Apple no le venda a uno celulares, sino que le venda a uno experiencias de comunicación. Si usted ve los comerciales de Apple, usted ve, por ejemplo, que ellos no le dicen a usted el último iPhone tiene una cámara frontal que le permite hacer usted videollamadas en alta resolución con los negros más profundos y con los colores más vivos y no sé qué. No, ellos no hablan sobre las características de su teléfono. Si usted ve los comerciales de Apple son del tipo de que hay una persona que está en el metro, se sienta con su celular, llama a su pareja a través de videollamada y mientras está llamándola ahí, entonces empieza a interactuar con los emoticones y el reconocimiento facial y no sé cuántas y tal, y hacen que usted se pueda comunicar de la mejor manera y que se sienta súper bien porque está hablando con su novia, porque está hablando de los temas interesantes, de los planes que tiene a futuro, de un montón de cosas. ¿Y qué es lo que le está permitiendo hacer a usted todo eso? El teléfono celular. Entonces, cuando usted se lo venden así, desde el punto de vista de la experiencia, ya usted ya tiene, mejor dicho, medio sueldo invertido en ese celular. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace el mapa de empatía precisamente. ¿Qué obtenemos del mapa de empatía? Entonces, una vez hemos dado respuesta a todas estas preguntas y se ha hecho el análisis respectivo de las mismas, podemos entender cuál es la propuesta de valor que nosotros esperamos, o más bien, que el cliente espera obtener de nosotros. Cuando hablo de propuesta de valor, por supuesto, el factor de innovación con el cual yo lo voy a sorprender en la creación de mi producto. Cuando hablo de lo voy a sorprender es al cliente, ¿no? Número 2, canales de distribución por los que se espera conectar con el cliente. Entonces, ¿a través de qué canales de distribución voy a poder llegarle con el producto? Y esto también me permite entender que no todos los canales de distribución son los mismos. Si no, pregúntese lo siguiente. ¿Por qué? Me imagino que todos han ido alguna vez aquí a Cosmocentro. ¿Por qué en Cosmocentro no hay Adidas? ¿Alguien me puede responder? ¿Sí le han echado cabeza o no? Pille que Adidas está aquí ¿en dónde? Está en Jardín Plaza, en Chipichape, y bueno, los otros que quedan por allá en los outlets, en los outlets, perdón, que son ya, digamos, almacenes independientes. Pero cuando estamos hablando de
en centros comerciales como tal, por ejemplo, Palmetto no tiene Adidas. Por ejemplo, Cosmocentro tampoco tiene Adidas. ¿Por qué? O sea, raro, ¿no? Suena raro, pero ¿por qué creen ustedes? Precisamente porque los que montaron esos centros comerciales los hicieron entendiendo todo lo que estamos viendo acá, el tema del mapa de empatía. Entendieron que hay personas que no están dispuestas a ir a Jardín Plaza a gastarse 400.000 pesos en un par de zapatos en el almacén Adidas. Entonces, si usted ve, por ejemplo, exactamente, como dice Jair por acá, por el tipo de cliente. El tipo de cliente que entra, por ejemplo, a Cosmocentro, es un cliente que tiene una estratificación social más baja que el que tiene el cliente que entra a Ciudad Jardín, perdón, a Jardín Plaza o a Chipichape. Porque los barrios aledaños de Jardín Plaza, ¿cuáles son? Ahí está Ciudad Jardín. Entonces, en Ciudad Jardín sí hay, ¿por qué? Porque el cliente que tiene poder adquisitivo para meterle 400.000 por un par de zapatos. De esa misma manera usted ve, por ejemplo, en Cosmocentro. En Cosmocentro, ¿por qué no hay leños y carbón? Porque pues nadie se va a ir a comer un pedazo de carne de 60.000 pesos en Cosmocentro. Pero en Jardín Plaza sí, porque sí va el tipo de cliente que le interesa ese tipo de cosas. Entonces mire que los supermercados incluso también están sectorizados. Usted hace un mercado en Carulla y ese mismo mercado lo hace en Superinter y en Carulla le va a costar 3 veces más que lo que le costó en Superinter. ¿Por qué? Porque es que Carulla usted no le está vendiendo solamente a hacer el mercado, sino la experiencia de compra. ¿Cuál es la experiencia de compra? Que cuando usted entra lo saluda muy cordialmente, que los pisos son en maderita, que los productos están correctamente clasificados y mantienen ordenaditos, que hay una música de fondo muy agradable, que el olor es diferente. Usted entra a Superinter o a Mercamí o a alguno de estos y eso es un desorden completo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que le están vendiendo es la experiencia de servicio en el Carulla. Le están vendiendo el mismo mercado, pero ¿qué pasa? Que se lo están vendiendo de una manera diferente. Entonces, en eso consiste todo este tema. Canales de distribución por los que se espera conectar con el cliente. Tipo de relación marca-cliente que va a ser establecida. Entonces, esto es fidelización. El precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto o servicio. Ya que usted sabe, estos berracos en la embarrada porque la gente de mercadeo no ha creado el producto y ya sabe cuánto está dispuesto usted a pagar por el servicio y dónde lo va a comprar. Tanto el mapa de empatía como los resultados se presentan por medio de herramientas gráficas y semánticas. ¿Qué significa esto? Puros gráficos de tortas, de barras, todo eso, porque obviamente entrar a analizar toda la información de manera detallada es muy complicado y recuerden que esto tiene que ser un proceso eficaz y eficiente. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver o lo que vimos pues alrededor de la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? Listo, les muestro aquí. Vea, en la documentación de la carpeta de métodos de indagación social, está aquí hay varios documentos: identificación de clientes, herramientas de indagación social para la mediación social, sobre el mapa de empatía, cómo hacerlo. Sí, esta es una buena manera de hacerlo. Esto es lo que comúnmente se conoce como insights. Aquí pueden ampliar mucho más la teoría sobre lo que estamos hablando. Aquí hay otra presentación del mapa de empatía que tiene un poquito lo que acabamos de hablar, pero aquí están los métodos de indagación también. Aquí hablan de en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, para que les peguen una revisada. Esto es la necesidad de según Juran, una lectura que hay ahí. O sea, échenle una revisada. No les digo se lo lean todo a fondo, pero échenle una revisadita que aquí hay muchos datos que les puede servir. Aquí hay unos talleres y unas cosas. Estos talleres son simplemente como a manera de práctica. No necesariamente los tienen que entregar, sino a manera de práctica como para que ustedes vayan poniendo en práctica precisamente todas las cosas que estamos viendo acá. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a hablar acerca de los proyectos. Entonces, un representante de cada grupo que me cuente más o menos sobre qué están las tareas. Espera un momentico, yo abro acá y me referencio.
Bueno, vamos a hablar acerca de estos tres elementos, la descripción de cada componente. Entonces, me van a leer del grupo 1, la descripción del componente tiempo, el componente lugar y el contexto, y cuál es la formulación del problema que ustedes quieren resolver. No sé, algún integrante del grupo 1. Profe, vamos a ir por orden de grupo o puede salir cualquiera. Pues, ¿usted qué grupo es? Grupo 4. Listo, si lo tienen listo, háganle de una vez. Pues yo abro el documento y ya Hágale. empiezo. Si quiere, compártame pantalla de una vez. Venga, yo paro aquí de grabar un momentico